de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Se encuentra también como ponente el día de hoy el doctor Armando de Nigrifilo, asesor especialista internacional en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, contaremos con los comentarios que en torno a la ponencia del doctor Sotelo hará el doctor José Antonio Alcocer Sánchez, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y representante de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de su titular, la doctora Oliva. Asimismo, estarán hoy como parte de este curso la doctora Evalinda Barrón, directora general de CONADIC, y el maestro Adrián Escamilla, director general del Instituto de Capacitación de la Ciudad de México, para comentar sobre la acreditación de este curso. Les agradecemos a todas y a todos su presencia y le vamos a dar la palabra al doctor Gabriel Sotelo para que nos haga su exposición. Tiene usted la palabra, doctor Sotelo. Muchísimas gracias. ¿Sí se ve la página compartida? Todavía no se comparte la página, doctor. Si nos ayuda a compartirla, por favor. Ya A ver tiene ahí. privilegios para poder compartirla. Sí, ahí se ve. Todavía no, ¿No? doctor. Si me permite, doctor, mientras nos hace favor de hacer la presentación de su página, me permite leer una breve síntesis curricular de usted mismo. El doctor Ok. Gabriel Eugenio Sotelo Monroy es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico, cirujano y maestro en investigación de servicios de salud. Ha ocupado diversos cargos, tales como asesor en protección social en salud en el Consejo de Salubridad General, director de administración de fondos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y asesor médico del Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. Desde 2007, el doctor Sotelo es director de gestión de los servicios de atención psiquiátrica y también es profesor de salud pública en pre y posgrado en la UNAM. Asimismo, ha sido expositor en más de 60 eventos académicos nacionales e internacionales en materia de salud y ha publicado varios artículos en revistas médicas y capítulos en libros y participa en 6 organizaciones médicas. Doctor Gabriel Sotelo, estamos a sus órdenes en su exposición. Muchas gracias. Sí, creo que tengo un problema aquí que no la sube, pero ahorita tienen allá la presentación. Si nos hace Ya se favor. está compartiendo en este momento, doctor. ¿Sí? En este momento ya aparece su primera lámina, doctor. Ok. Nada más que la están controlando allá, ¿verdad? Así es, doctor. Usted nos va indicando la siguiente y aquí la Ah, pasamos. ok. Bueno, eh, pues en primer lugar, pues agradezco la atención y la oportunidad de participar en este curso y en especial en hacer una revisión, pues a grandes rasgos del contenido de la reforma del capítulo de salud mental y adicciones y que esperemos que sea de utilidad pues para aclarar algunas situaciones que pues es necesario y es importante que conozcamos. Asimismo, pues hago mi mayor reconocimiento a la voluntad política del actual gobierno sobre este tema de salud mental y adicciones que casi siempre ha estado al margen y ahorita pues se han hecho acciones concretas al respecto. Llevar a final de puerto este trabajo que lleva pues más de 2 años y también sobre todo a la participación de varias organizaciones muy ligadas al tema de derechos humanos y salud mental y discapacidad que, que estuvieron muy de cerca en este proceso organizado por el legislativo. Entonces, sin más, pues daremos inicio. Como bien se comentó, es la revisión de las reformas, adiciones y derogaciones del capítulo de salud mental y adiciones de la Ley General de Salud. La siguiente, por favor. La- Bueno, aquí hago una super síntesis
de la evolución de la atención, es decir, cómo socialmente nosotros estamos atendiendo este problema. En 1500 y en 1600 se crea el Hospital San Hipólito para hombres y el Hospital del Divino Salvador para mujeres, y que prácticamente pues eran lugares donde se quedaba ahí las personas que tenían tanto problemas psiquiátricos como problemas de retraso mental profundo. Y después la Castañeda, el manicomio de la Castañeda de 1910, que en su momento pues era emblemático de la psiquiatría europea, es decir, se basaron en esos estándares de aquel entonces y fueron trasladados los pacientes de los dos anteriores a la Castañeda, originalmente para cerca de 1000 pacientes y terminaron con más de 3000. Posteriormente, en el 64 se crea el plan Operación Castañeda. Algunos dicen que pues para mejorar la atención de la salud mental y otros también para aprovechar una oportunidad inmobiliaria en Plateros. No obstante, aunque fuera eso cierto, al final de cuentas hubo un impulso, se crearon otros hospitales, entre ellos el Fray Bernardino, Cruz del Norte, Cruz del Sur, el Navarro, etcétera. Fueron alrededor de 6, 7, hasta llegar actualmente a 30 y tantos. En este, pues es un enfoque modelo comunitario, donde aquí no hay una simbolización de, la anterior, por favor, la anterior. La anterior. No puedo yo compartir esta presentación porque Sí, doctor, para facilitar el paso. con mucho gusto. Permítanos ahorita, le habilitamos para que usted pueda compartir. Si empieza a compartir, ya en este momento. Sí. Que aquí me dice que está compartido, pero no la veo. Ustedes no la ven tampoco, ¿verdad? No, doctor, se sigue compartiendo. Puede ser por la señal de internet, pero ahorita que en cuanto aparezca le informamos. Aprovechamos para saludar al Estado de México, que está presente en 23 municipios. Aprovechamos a saludar al Estado de Michoacán, al Estado de Zacatecas, al Estado de Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, asimismo a Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Guanajuato. Tenemos prácticamente 23 estados del país que nos acompañan de diversos lugares de la República. Entonces agradecemos mucho la presencia. Actualmente habrá conectados 1,726 personas a esta presentación y 5,800 inscritos al curso de salud mental, que es un gran logro para nosotras y nosotros. Doctor, mientras su ¿Todavía no presentación se comparte? todavía no se comparte, si gusta, volvemos a compartir. Sí, por Usted, favor, porque no sé qué está pasando acá que no la sube. muchas gracias, doctor. Ya se ve su presentación, doctor. Ok. Ahora yo soy el que no la ve. Dice, causalidad de la discapacidad, modelo de prescindencia o exclusión. Es la lámina que Ah, estamos pero es que observando. ya no la veo yo la que está pasando. No sé si me explico. Ah, disculpe usted. Si nos ayudan ahí en su oficina con también poder verlo en el canal del Congreso o en otra misma liga, doctor, se pudiera observar la presentación. Ah, qué problema con este. A ver, Estamos, permíteme un segundo. Déjame claro ver que sí. que. Mientras tanto, saludamos con mucho orgullo a las personas que nos acompañan del UNEM Capa Sinaloa, de la Dirección de Salud Mental de Michoacán, de la UNEM Capa Torreón. Asimismo, tenemos desde Hidalgo a diversos psicólogos y de la Universidad Autónoma de Hidalgo,
Asimismo, de Neuropsiquiatría del ISSSTE de Tlatelolco nos están acompañando en la reunión. Tenemos asimismo presentes al Estado de México, al municipio de Naucalpan, asimismo de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. Saludamos con orgullo que nos estén acompañando. La, Muchos trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras de Saltillo, del Centro Estatal de Salud Mental en Saltillo, Coahuila, les agradecemos mucho su presencia. Asimismo, contamos con diversos capas del sur de Durango, de capas de Querétaro, tenemos también a la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Doctor Sotelo, no sé si ya nos pudo compartir su presentación. No le escuchamos, doctor. Es que no le he podido subir, no entiendo por qué. De hecho, he estado subiendo presentaciones la semana pasada, pero ahorita no puedo, no sé qué es lo que está No se pasando. preocupe, doctor. Aquí lo resolvemos técnicamente. Nada Vamos más a... que lo que necesito es que cuando les diga que adelante, adelante. Claro que sí, Nada más doctor. que regresenla, por favor, ¿sí? Una antes. Es que no sé quién la está controlando, pero Acá la controlamos desde las oficinas del Senado. ¿La ve entonces le usted, doctor? regresan una nada más. Es que, bueno, ahí estamos hablando del modelo de comunitario en el 2022 eh, con base en la reforma, y aquí en general estamos hablando de dos modelos de exclusión, uno de integración y uno de inclusión, el último. Yo les pediría que mantengan en mente esta gráfica y las tres siguientes. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a la gráfica anterior, vamos a explicar un poquito la causalidad de la discapacidad y de la salud mental. Esta generalmente se explicaba como un problema religioso, por haber cometido un pecado, por maleficio, brujería incluso. Las personas no se les daba ninguna importancia, se consideraban una carga, y ahí las imágenes son elocuentes. La respuesta social, lógicamente, es la exclusión y la segregación, es decir, a ver dónde aislamos, escondemos a las personas que tienen esas situaciones. Y la solución, pues incluso los nazis hacían infanticidio, mataban a gente con problemas mentales, con deformidades, y muchos de ellos caían en la caridad, en el aislamiento, andar de mendigos o incluso curiosidades en los circos. Cosa que yo les diría a ustedes, si ven las imágenes, pues todavía hoy en día, por lo menos la imagen de hasta abajo, pues es cotidiano verla en nuestras calles. La siguiente, por favor. La siguiente. En el modelo médico, pues aquí ya le damos una explicación a esta deficiencia, pues una explicación científica. Las personas las consideramos dependientes, menos valiosas. Aquí pensamos en integrarlas socialmente, pero con un enfoque paternalista y tratando de normalizar, es decir, tratando de hacer que sean como el estándar de la gente en general. Ahora ya se desapareció la imagen. Es un tema de conectividad, doctor, porque sí tenemos nosotros la imagen, se está transmitiendo en el canal del Congreso y se observa incluso la imagen transmitida en el canal. Estamos en la lámina de modelo médico de rehabilitación, causalidad de la discapacidad. Entonces, Entonces, ¿por qué lo he estado usando así en estos días y no ha habido problema? Pero yo no la veo. doctor, si le parece, con otro equipo que nos haga favor su equipo de mostrársela, incluso por el teléfono,
y así nos va usted indicando para efectos de poder resolver la condición. Y como estamos en vivo, doctor, seguiremos saludando a los compañeros de Baja California, de Ensenada, Baja California, que nos acompañan, de Nezahualpilli, Estado de México, de Ensenada, Baja California, de la Dirección de Salud Mental de Chiapas, asimismo a la doctora Araceli Osornio, que nos acompaña del Estado de México, a Pichucalco, presente, Chiapas, Palenque, Hospital de la Niñez Dile a Oaxaqueña. Jorge, a ver qué pasa. Aquí estamos en vivo, doctor Sotelo. Doctor, si usted gusta, pudiéramos arreglar esta parte técnica. Mientras tanto, No, no se pudiéramos, ve, no se ve. no pasa más. Estamos teniendo aquí un pequeño detalle técnico, pero ya dice Gabriel Sotelo, empieza a compartir contenido. Listo, doctor, ya se está compartiendo. Ya se ve la presentación, doctor. Modelo social, causalidad de la discapacidad. Si gusta apagar su cámara, doctor Sotelo, con eso disminuimos la demanda de datos de Internet y con eso puede mejorar su transmisión. Asimismo, saludamos a Molango Hidalgo, a Jalisco. Desde Portugal tenemos una persona que nos está viendo. Saludamos desde Portugal con mucho orgullo que nos estén viendo. A sus órdenes, doctor Sotelo. A Ahí ver, está. a ver si ahora sí, pero es que no, es que ya no sé quién la está pasando. La están pasando ellos allá. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué no adelanta? Es usted, doctor Sotelo, quien está teniendo el control de la presentación. Espera, pero no pasa. De Zamora, también Ah, Michoacán, no, nos de acá. acompañan. El Centro Estatal de Salud Mental de Ah, Puebla. ya. Ahora sí, ya. Perdón. Listo. Ya quedó ahora sí. Disculpen yo creo que fue un problema de conectividad aquí en la oficina. Bueno, como le decía, el modelo social, el que se está propiciando o el paradigma que se busca implementar, aquí hablamos de que el problema de la discapacidad o de los trastornos mentales es una imposición de la misma sociedad de ciertos límites a las personas para que se desenvuelvan en todas sus capacidades. Aquí a la persona ya no la vemos como alguien no valioso o como alguien dependiente, sino como una persona útil en los mismos términos que cualquiera de nosotros. Y la respuesta, por supuesto, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Y la solución es el ajustes razonables. Esto más adelante lo comentaremos porque es parte de la misma ley, pero si volviendo estas cuatro imágenes primeras, pues recordemos que estamos hablando de un modelo de exclusión, donde vemos a dónde escondemos estas personas, dónde las aislamos socialmente, un modelo médico donde pretendemos pues hacerlos normales o normalizarlos lo más que se pueda, y un modelo social donde estas diferencias o estas condiciones, lo que tenemos que hacer socialmente es facilitar para que ellos puedan tener todas sus potencialidades, porque más que todo la sociedad ha fallado. Y podemos tener muchos ejemplos al respecto. Aquí simplemente para recordar que hay un vínculo entre derechos humanos y salud mental. Por ejemplo, la violación de derechos puede tener graves consecuencias. En esa imagen en esa primera imagen hay un niño o un joven que estuvo más de 10 años amarrado las manos a los tobillos y con un casco. Y la explicación era este, que porque se golpeaba, se autolesionaba.
Y entonces era una forma de evitar que se autolesione, pero pues todos los que estamos en el sector salud entenderán lo que significa estar atado de pies y manos durante tantos años. Por otro lado, la vulnerabilidad del enfermo puede reducirse adoptando medidas para cumplir con los derechos humanos. Aquí me viene mucho a la mente el doctor Basaglia, un italiano que se caracterizó por que quitó las cadenas de los enfermos mentales y entonces algunos lo cuestionaban que por qué hacía eso. Y él decía, pues es que si los tratas como seres humanos, actuarán como seres humanos, en lugar de estar amarrados y en lugares en muy malas condiciones. Y por otra parte, las políticas, programas, leyes sanitarios pueden promover o violar los derechos humanos. En este sentido, la violación puede darse, un ejemplo, cuando yo hice el servicio social, era muy común que aplicaban DIU sin lugar a dudas. Era una política quizá de algunas instituciones, no era una cuestión normada. Pero esta reforma de ahora lo que trata es de promover los derechos de las personas. ¿Qué quiere decir? Que en buena medida el capítulo no busca regularizar la forma del proceso de atención médica, sino lo que busca regularizar es, bajo el enfoque de derechos humanos, cómo se debe de relacionar las instituciones de salud con las personas con trastornos mentales y con discapacidad. Aquí simplemente para ah, pues hacer como una reflexión de que uno de los problemas más sociales de la salud es la salud mental, porque impacta a nivel de la familia seriamente, a nivel de vivienda, educación, pues, por supuesto, en trabajo. Incluyó como motivo de incapacidad algunos trastornos mentales y eso es de alguna manera crear estas condiciones favorables hacia las personas. Y en salud, pues es un serio problema, ¿no? La brecha de atención, que estamos hablando de por lo menos un 70-80% de brecha de atención, que ya llevamos 10, 20, 30, 40 años hablando de esta brecha y que sigue sin moverse, es decir, la brecha sigue existiendo. ¿Y por qué sigue existiendo? Pues porque tenemos un enfoque asilar basado en hospitales psiquiátricos transitando de un lugar a otro los pacientes, finalmente llegan a un hospital psiquiátrico ya en condiciones pues no tan gratas. Y por otra parte, si ya llevamos tantos años y si volvemos a la primera imagen de la Operación Castañeda que fue en el 64, ¿cómo es posible que ese modelo, que ahorita algunos cuestionan que por qué se está cambiando, que por qué no nos seguimos basando en los hospitales, que qué va a pasar con los pacientes, ahorita con la pandemia, de acuerdo a una estimación que hicimos, esta brecha de atención del 80% pasó al... Aquí, para hablar y recordar un poquito, los derechos humanos son los reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado forma parte, es decir, son suscritos y ratificados por nuestro país. Los instrumentos internacionales, por supuesto que es la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Que son obligatorios. Y había un instrumento no vinculante que hasta hace poco era la regla de oro para evaluar los servicios de salud mental, que son los principios para la protección de los enfermos mentales, aunque está con un enfoque un poco más medicalizado, con un enfoque un poco paternalista, y sin embargo subsana muy bien este enfoque de derechos humanos, la de las personas con discapacidad. Por otra parte, hay estándares técnicos, como ya también se oirán yo creo que en varias presentaciones, la Declaración de Caracas desde el 90, Brasilia en 2005 y el Consenso Panamá 2010, donde en conjunto lo que lo que se promueve e insta a los países es a crear una atención comunitaria
a que los internamientos sean en hospitales generales, a que se haga una revisión crítica de los hospitales psiquiátricos, incluso a la eliminación del modelo asilar, a la promoción y protección de los derechos humanos, a eliminar el y derechos de la OMS del 2012, donde el documento se basa en 7 artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que los voy a leer así nada más rápidamente para darnos una idea, y que digamos que son los puntos torales que de alguna forma o en gran medida esta reforma está tocando. Es el derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social, el derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel, el derecho al ejercicio de capacidad jurídica, libertad personal y seguridad, el derecho a la seguridad de la persona, protección contra la tortura y tratos o penas crueles, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, y el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido dentro de su comunidad. Asimismo, en México, con esta convención sobre discapacidad, tiene la obligación de presentar informes a la OMS de cómo va avanzando, porque recuerden que estos derechos son derechos sociales progresivos, que no ningún país es capaz de decir de la noche a la mañana voy a hacer un cambio radical de un subsistema de salud, en este caso relacionado con discapacidad y enfermedad mental. Y entonces aquí hay algunos de los documentos o informes que presentan ellos mismos a la OMS cuando México presenta su informe. Esos 2 informes después se crea un proceso que se llama de sustentación y que México recientemente sustentó el segundo y tercer informe, donde por un lado nosotros como país decimos hemos hecho estos avances y por otro lado los observadores externos de derechos humanos dicen pues en México no han hecho esto, hay violación de tal cosa, etcétera. Y aquí cabe recordar que varias, y si no es que todas estas instituciones u organizaciones participaron y comentaron en la reforma de esta ley. Doctor Que, Sotelo, sí, ¿tenemos algún detalle con su audio y su presentación? Incluso nos han mandado las pruebas de CONADIC de la intermitencia del Internet y está fallando. Desafortunadamente se entrecorta cuando nos hace usted su explicación extraordinaria, pero se está entrecortando. Si le parece, doctor, vamos a empezar el diálogo con nuestros compañeros de la Ciudad de México, con el doctor a José Antonio Alcocer Sánchez para que nos haga un comentario buscando recuperar la transmisión con usted, doctor, para evitar esta condición de que hay intermitencia del Internet. Doctor José Antonio Alcocer Sánchez, de lo que el doctor Gabriel Sotelo amablemente nos ha expresado, ¿nos puede usted comentar un poco para efectos de poder iniciar un diálogo con el doctor Sotelo, por favor? Claro, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de parte de la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Les envía un cordial saludos a todos ustedes. Ella no se pudo conectar en este momento, pero estamos presentes como secretaria de Salud. Con mucho gusto, saludos a todos mis compañeros de CONADIC que nos han dado la oportunidad de poder trabajar de manera pues más fuerte con todos los proyectos que traemos en Ciudad de México. Pues como vemos, la Ley General de Salud, que fue pues modificada y publicada en el mes de abril de este año, hace 3 meses aproximadamente, reconoce por primera vez que la atención a la salud mental debe ser universal y apegada a los derechos humanos. Es la primera vez que ya empezamos a ver la salud mental como debemos de verla. Se ha malentendido muchas cosas. Nosotros en Ciudad de México estamos trabajando muy de la mano con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, nosotros somos la primera instancia que nos acercamos y hemos tenido 3 conversatorios con la Comisión Nacional. De hecho, ha sido algo que nosotros mismos no imaginamos la respuesta que hemos tenido. Se conectó gente de toda la República Mexicana
tenemos gente que se conectó de Perú, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia. Para nosotros fue una gran sorpresa. Estamos trabajando, vamos a tener en el mes de septiembre, obviamente todos van a estar invitados, el primer foro con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que va a ser Derechos Humanos y Adicciones, enfocado en la parte de salud mental, que es que es la parte fundamental de lo que queremos en este tema. Nosotros, ¿qué estamos haciendo también en Ciudad de México? Vamos a empezar a operar algo que se llama nubes. Las nubes son los núcleos urbanos de bienestar emocional. ¿Esto qué viene a la mano? Esto viene a la mano porque debemos de entender como salud mental, como viene la modificación de la ley, que efectivamente los hospitales psiquiátricos como tal no desaparecen, más bien bajar toda esa parte de la atención, ahora llamada salud mental. Nosotros lo vamos a hacer en Ciudad de México y lo entendemos que tenemos que llegar desde las partes primarias. Nosotros a los jóvenes de secundaria ya empezamos a trabajar con ellos, a explicarles un poquito las consecuencias del consumo, qué pasa. Y ahí, ¿qué vemos? Vemos muchachos violentados por el padre alcohólico, vemos muchas situaciones, eso es salud mental. Ahí es lo que tenemos que entender, esa parte de salud mental, que no solo es la parte de la atención de alta especialidad psiquiátrica como se manejaba, ahora la parte de salud mental tiene que bajar todos los primeros niveles de atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apegado evidentemente a los derechos humanos, que es lo que tenemos. En Ciudad de México tenemos lo que le llamamos, de acuerdo a la ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas de la Ciudad de México, con las 16 alcaldías, manejamos que son los consejos para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas. Estos consejos los hemos manejado desde el año 2011, tenemos 11 años de estarlos manejando. ¿Cuál es el fin de estos consejos? Ir teniendo el pulso de qué está pasando en cada una de las alcaldías. Vemos diferentes tipos de consumo. Aquí en Ciudad de México tenemos alcaldías muy grandes con un tipo de población como Iztapalapa, tenemos poblaciones muy distintas en Benito Juárez, que es la parte más céntrica, y vemos que los consumos son muy distintos. Es lo que queremos hacer nosotros, ir midiendo ese pulso y de acuerdo a eso ir teniendo las acciones concretas que de hecho estamos haciendo. También aquí lo que vamos a hacer, ahora que estos consejos, vamos a marcar con la nueva ley, que estos consejos que se llaman para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en las diferentes alcaldías, ahora van a ser consumos para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental en la Ciudad de México. Eso es que nosotros lo tenemos muy claro, nosotros estamos muy convencidos que es lo mejor que puede pasar a la población, que la salud mental llegue como tengan que llevar, que la parte de los derechos humanos realmente se respete. Nosotros, como Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, tenemos toda la parte de los lugares, de los residenciales que le llamamos, igual, verificar que toda esta parte que se cumpla la norma correctamente, esto verlo como que no solo es un problema de salud física, también es un problema de salud social, que no podemos olvidarlo. A veces lo vemos desde un solo rubro, ¿no? O sea, sabemos que todo este tipo de sustancias, el consumo, todo lo que viene, ¿qué pasa? Lo que, como ya lo comentaba, llega el papá en condiciones malas a la casa y es cuando violenta a la familia, violenta a la mujer. Vienen una serie de situaciones tremendas. Eso es también un problema no solo de salud física, es un problema social que está interviniendo en las familias. Entonces, que todo este tipo de salud mental tenemos que entenderlo desde esta nueva perspectiva. Por eso, como lo comenta el doctor Gabriel Sotelo, viendo un poquito de la parte de la historia, cómo fue iniciando con la historia de la Castañeda en 1937, cómo fue evolucionando y cómo se estigmatizó toda la parte de los hospitales psiquiátricos, ¿no? que era un terror llegar ahí, igual a los centros de atención que nosotros tenemos era un miedo por todo lo que existía. No, tiene que cambiar. La salud mental, como lo dijo el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, todos somos responsables, no podemos solamente culpar a las instituciones por el funcionamiento, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros somos responsables, tenemos que ayudar y tenemos que involucrarnos en ayudar a las personas que tienen un problema. Tenemos que involucrarnos como familia, como sociedad, como entes de gobierno. Es un todo, es un cambio que viene en la mentalidad de no solo culpar y dejar a las instituciones, somos todos los que tenemos que estar involucrados. Es un compromiso, una responsabilidad
y así lo tenemos que entender, que somos todos los involucrados. Pues por mi parte, pues una vez más agradezco en parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y quedo atento a lo que sigan como comentarios. Buenos días a todos. Disculpen ustedes. Agradecemos al doctor José Antonio Alcocer sus amables palabras. Doctor Gabriel Sotelo, en este orden de ideas y con la interrupción que el Internet nos sucedió, ofrecemos una disculpa. Doctor Sotelo, continuamos en este contexto que ya el doctor Alcocer nos hizo en torno a cómo están aplicando la reforma a la ley de salud mental en la Ciudad de México. Usted tiene el uso de la palabra, doctor, para continuar su charla. Muchas gracias, doctor Sotelo. Gracias, doctor Alcocer. Su micrófono, doctor Sotelo. Ahí, ¿sí me escuchan bien? Perfecto, doctor. Me tuve que conectar a otro lado porque aquí parece ser que hay mucha interferencia. No sé si se ve la imagen. La presentación, disposiciones legales relacionadas con la salud mental. Ok. Bueno, entonces continuamos y disculpen la lata que se presentó ahorita, pero fue en toda la oficina, me acabo de enterar. Sí, bueno, como estaba comentando en esta diapositiva, hace un tiempo escuché que en México tendemos a hacer leyes para todo. Ante cualquier problema hacemos una ley y luego pues ya nos quedamos y ya no terminamos de hacer lo demás, programas, servicios, recursos, etcétera. Entonces, como podrán ver, a nivel estatal hay un gran interés de regularizar esto, a nivel federal, por supuesto, en el 18, 22, 20 y 22, hasta esta reforma actual. Aquí simplemente invito un poco a la reflexión de que a mí no lo he logrado entender por qué una materia de salubridad general como es la salud mental y las adicciones esté regulado por las entidades federativas cuando ellos tienen competencia en materia local. Pero bueno, ahí he hecho la pregunta varias veces y nunca nadie me ha podido contestar y espero que alguien en cuanto a estudios legislativos nos pueda explicar qué pasa aquí y de hecho, porque hay leyes estatales sin que existiera un precedente a nivel federal. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Siguiendo. Ay, ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí, ¿por qué reformar? Y aquí tratamos de hacer a través de grupos de discusión que se hicieron, de sintetizar las razones o fundamentos para hacer esta reforma. Por un lado, favorecer la función rectora e integración operativa de la salud mental y las adicciones. Como bien ustedes saben, hay dos instancias, adicciones y salud mental por separado, y sobre todo la parte de salud mental hasta hace poco, pues era una función muy debilitada y con poco apoyo hacia los estados. Garantizar la atención de la salud integral y continua de los distintos tipos de enfermedades y comorbilidades. Como ustedes saben, la enfermedad mental pues está o convive con enfermedades no mentales por lo menos en un 50%, y en cuanto a adicciones y otra enfermedad mental, pues conviven hasta en un 80%. Es decir, no podemos pensar que alguien que tenga un problema grave de salud o crónico como cáncer o algún otro tipo como diabetes mellitus, etcétera, no pase por ningún momento por algún problema mental. Alinear los estándares internacionales en materia de derechos humanos, salud mental y discapacidad, transitar hacia este modelo comunitario con enfoque de atención primaria en la salud y red integral de servicios de salud. Es decir, el modelo comunitario no es otra cosa más que los servicios estén cerca de nuestro lugar de residencia. Es decir, no es crear ni andar correteando a los pacientes por las calles, sino realmente que la gente tenga acceso y no solamente en 38 puntos del país. Privilegiar la capacidad jurídica de las personas y eliminar el estigma. Este es un tema de suma importancia
y lo digo porque en México cerca del 70-80% de los internamientos son involuntarios. Entonces, aquí el que decide son otros, no la persona. Y a nivel en otros países se observa que es a la inversa, es decir, un 25% máximo es involuntario y el resto son voluntarios. Entonces, este es un punto de suma importancia porque las personas con trastornos mentales básicamente toman una actitud pasiva, deciden otras personas si se internan o no se internan, o incluso hay cerca de 2,000 que pues están abandonados en los hospitales del país, psiquiátricos, y algunos de ellos, si no es que la mayoría, pues vienen desde la Castañeda y después de la Operación Castañeda. Aprovechar los escasos recursos, es decir, en salud acuérdense que nunca hay abundancia. En salud las necesidades crecen más rápido que el dinero. Y ahorita el tema de la pandemia, pues nos ha hecho tambalearnos a todos, es decir, la necesidad de salud brinca de una manera que no siempre el dinero va de la mano. Entonces, sí es un momento para reflexionar cómo podemos hacer mejor las cosas con lo que tenemos. Tenemos 300 y tantos capas, tenemos, no sé, ciento y tantos de CIJ, 38 hospitales psiquiátricos, 8 hospitales generales tienen solamente servicio de salud mental, cerca de 40 centros comunitarios de salud mental. Y entonces, en lugar de estar fragmentando la atención de las personas, pues una forma práctica y estratégica, pues es pensar en utilizar eso escaso que tenemos. Y en la medida en que se tengan más recursos, pues tener una mayor capacidad de gasto. Sustentar la actualización, lógicamente, de la norma. Aquí nada más lo que ya se ha comentado desde un principio y es motivo del curso, pues estamos hablando de esta reforma que afortunadamente se logró el mayo pasado. Y aquí algo que quiero destacar de esta reforma y que es una adición, es que gracias a esta revisión que hizo el Poder Legislativo, se estableció un tronco común sobre el consentimiento informado en la Ley General de Salud. Es decir, pues en varios capítulos habla del consentimiento informado, pero no existía un tronco común aplicable a todos los procesos de atención. Y aquí se habla del consentimiento informado en el artículo 51 bis 2, donde se habla de la capacidad jurídica y que constituye el núcleo del derecho a la salud, no nada más de salud mental, a la salud en general. Y todos los prestadores están obligados a comunicar los objetivos, los beneficios, los riesgos esperados y las alternativas de tratamiento. Es muy común cuando hay internamientos, sobre todo de urgencias en instituciones de salud, donde salen pues las trabajadoras sociales pues también con mucho trabajo y dicen pues fírmele aquí si quiere que atendamos a su paciente. O sea, no nos tomamos el tiempo de explicar casi por lo general y lo ven como un mero trámite. Y este mero trámite pues rompe todo el encanto, por decirlo así, o todo el espíritu que debe de tener el consentimiento informado. Asimismo, el consentimiento, cuando no lo pueda dar una persona y no existe una voluntad anticipada, que es otro elemento innovador en esta ley, voluntad anticipada por escrito, y si su vida está en peligro o en riesgo inminente, el prestador procederá de inmediato para preservar la vida y la salud, que son bienes superiores. Digamos, de alguna manera, es la excepción de la regla. Se ha dicho en los medios de que ahora pues jamás se va a poder internar un paciente que tenga una crisis, que qué les va a pasar, pues absolutamente nada. La regla de oro, vuelvo a insistir, es que uno autorice cualquier procedimiento. La excepción es estos casos. Y estos casos existen en toda la medicina, es decir, si llega un politraumatizado al hospital, pues no se van a esperar a que se despierte o esté en condiciones para autorizar su internamiento. Aquí también, en caso de los niños, es una obligación por parte de los prestadores implementar apoyos y ajustes razonables, adecuados a la edad del niño. Es un derecho de mostrar o decir cuál es su voluntad y su preferencia en cualquier intervención. Y aquí, por eso no lo comenté hace rato, en la misma ley se expresa que los ajustes razonables y muy en correlación con la ley de inclusión, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada e indebida
cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio o igualdad de condiciones con los demás. Y estos ajustes razonables se pueden dar en actividades, en material, en la currícula académica, en los espacios, la comunicación, el trabajo incluso. O sea, en todos estos ámbitos hay que hacer los ajustes. Aquí quizá algunos pensaremos, pues un ajuste razonable es que haya ciertas gradualidades para que una persona con alguna discapacidad pueda estudiar, en el tipo de material que se utiliza, en la actividad que quizá en algunos por problemas no tengan que trabajar 8 horas, sino quizás 6 horas o con lapsos de descanso de 10 minutos, en las rampas, en los lenguajes de señas en la comunicación, etcétera. Y aquí en el artículo 72 pues habla de que tiene un carácter prioritario y que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo. Recuerden que en las propuestas internacionales han pugnado, sobre todo en los problemas mentales, que se garantice el medicamento. Y afortunadamente, pues el actual gobierno pues se fijó la política de gratuidad en el medicamento y en la atención. Y vuelvo a insistir, es algo que no se puede dar de la noche a la mañana, pero que se está trabajando arduamente hacia ese camino, ¿no? El propósito último de los servicios es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades para la convivencia, el trabajo y la recreación. Aquí recuerden que el enfermo mental, que la mayoría son problemas crónicos, pues no se cura, ni tampoco se reinserta, no es un problema de reinserción, no es un problema como los reclusorios, donde las personas son privados de sus libertades o ciertas libertades o derechos, y cuando cumple su condena, pues es reintegrado a la sociedad. Pues aquí ese enfoque, pues un poquito desusado en salud mental, porque es como decir, vamos a aislar a esta persona, a excluirla de la sociedad, y ya cuando nosotros consideremos, pues vamos a reincorporarla a la sociedad. Realmente estamos hablando de un proceso de recuperación que es un continuo, es decir, la gente no se recupera y jamás vuelve a caer. Hay personas que pues, van a tener en su vida varias crisis. Y la recuperación, por supuesto, va a variar de persona en persona y de acuerdo a sus preferencias individuales. El enfoque comunitario de recuperación y con estricto apego a los derechos humanos y debe de prevalecer los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, etcétera. Aquí el integralidad de entrada siempre hay que pensar, si nosotros vamos al médico por un problema, no sé, del estómago, y si en el fondo tenemos un problema de depresión y si nos dicen, pues es que aquí no atendemos ese tema de que esté triste o échele ganas, o vaya a un psiquiátrico. Es decir, lo que buscamos es que se atienda el paquete, por decirlo así, de forma integral. Por supuesto que no va a haber psiquiatras en el país para cubrir todos los puestos de contacto con los pacientes, pero por supuesto que hay otras alternativas y otras estrategias que comentaremos. Aquí hablamos en el artículo 72.3, de la integración del proceso de las acciones de atención médica preventivas, curativas, rehabilitación y paliativas, aparejadas tanto a la salud mental como a los aspectos de salud mental. Los servicios y programas deberán de privilegiar, se insiste mucho en este tema de la atención comunitaria, desde el primer nivel de atención y los hospitales generales, y la implementación de estrategias que permitan en la red integral de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud abatir la brecha. Es decir, esta brecha que se comentó hace rato jamás se va a poder abatir a través de los puros hospitales psiquiátricos. Ya desde el 60 para acá estamos en eso, ¿no? Y realmente no hemos logrado un avance significativo. Aquí, ¿cuál es la estrategia que se ha buscado y que el doctor Juan Manuel Quijada ha insistido mucho desde el primer día casi que llegó? Es en la capacitación en MHGAP de las principales intervenciones de salud mental al personal de centros de salud, a personal de hospitales generales y a fin de que haya una mayor capacidad de detección, seguimiento y en unos casos tratamiento de las personas con trastornos mentales. Es decir, esa es la estrategia básica, es decir, es las personas, son los empleados. El 80% del presupuesto en salud mental
se gasta en el papel del profesional y del técnico que trabaja ahí. Los insumos pues son solamente básicamente los medicamentos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos para abatir esa brecha? Pues que haya más personas del sector salud que puedan detectar y que puedan derivar estos trastornos y que además le puedan dar seguimiento. Los observadores externos, como comentamos también hace rato, en la ley, pues se le da cierto privilegio porque es un estándar, que la implementación de un mecanismo de supervisión y el desarrollo de programas que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos en todos los establecimientos de salud, no exclusivamente en los hospitales psiquiátricos o en los de salud mental. Recuerden que la violación de derechos humanos se puede dar en cualquier institución, en cualquier instituto, en cualquier hospital, en cualquier centro de salud. Aquí otra innovación es que se establecen los equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis, y con capacidad o capacitados en técnicas para atenuar el escalamiento, a fin de evitar sobre todo la sujeción innecesaria, ya sea química o física, y por supuesto mucho menos el aislamiento. Se da un espacio también importante en el tema del suicidio, que si bien no es un trastorno mental, sí es un fenómeno que se presenta o está vinculado en el 80% de las personas que tienen algún trastorno. Es decir, de cada 10 personas que se suicidan, 8 tienen un problema mental de fondo. También es una innovación, una adición que establece los principios de las instituciones de salud, de salud, cercanía en el lugar de residencia, respeto a la dignidad, medidas para la toma de conciencia, y considero que esta reforma en buena medida y toda la reacción social que ha habido en torno a la reforma, a final de cuentas nos está creando una conciencia social muy interesante. Y de hecho este curso, el interés que hay, la cantidad de personas que se han conectado, pues nos está hablando de esa motivación que existe sobre el problema, pero a su vez nos va a ayudar a tomar hacer una toma de conciencia sobre la salud mental, a fin de también ir quitando estereotipos y estigmas que por la verdad no nos ayudan a resolver el problema. La reducción del daño, la atención prioritaria en situaciones de vulnerabilidad, la atención primaria a la salud como eje principal y no el hospital psiquiátrico, acceso y atención integral y continua interdisciplinaria, y la participación de los familiares y de las organizaciones. Como en cualquier problema de salud, es decir, el problema mental no, en términos generales, no es algo distinto, entonces se requiere el proceso el apoyo de la sociedad, se requiere el apoyo de la familia, es decir, no son situaciones donde, como antes, que las personas con lepra, pues los aislaban en hospitales, ¿no? Para no contagiarse, ¿no? Pues porque no había forma de tratamiento. Por otro lado, se le da un papel en ese sentido importante a combatir el estereotipo mediante programas de capacitación a los profesionales. Es decir, nosotros como médicos, como enfermeras, etcétera, tenemos que estar capacitados en entender esta situación y no crear estereotipos o estigmatizaciones. Yo recuerdo muy bien que un director de una institución de salud, cuando le dijeron pon un servicio de salud mental o de psiquiatría en el hospital para apoyar a las personas que tienen algún problema, él dijo, ¿y qué voy a hacer con los locos en mi hospital? Y sinceramente, pues yo le contesté, pues es que ya los tiene aquí adentro. No hay manera de decir que las personas que tienen un problema mental no vengan al hospital. Y la única diferencia es, como viene en un trabajo de la OECD, dice que de cada dólar que no se invierte en salud mental, el sistema de salud gasta $6. Es decir, por cada oportunidad de $1, nos cuesta $6 no atender a esa persona. Es decir, de todos modos el sistema se está gastando. Y ahí hay una oportunidad también de aprovechamiento de recursos, ¿no? La difusión de campañas de comunicación social, programas educativos en salud mental con enfoque de derechos humanos y programas en medios masivos de comunicación. El garantizar el acceso y la continuidad de la atención se debe de disponer de establecimientos ambulatorios, vuelvo a insistir, tiene lógica con uno de los artículos anteriores, servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.
No todos los institutos nacionales de salud, si ustedes no saben, tienen servicios de salud mental o psiquiatría. Los menos tienen un servicio. Y aquí es la parte angular en este tema que también ha generado pues mucha inquietud, ¿no? Yo lo puedo decir así. Han dicho que se van a cerrar todos los psiquiátricos, que los trabajadores van a dejar de tener su trabajo y que los pacientes van a ser echados a la calle. Si no en esos términos, pero más o menos se ha comentado. Eliminar el modelo psiquiátrico, significa que no se hagan más psiquiátricos en los términos en que se han estado haciendo y que los actuales deberán progresivamente, porque vuelvo a insistir, los derechos sociales son progresivos, los derechos sociales no se dan ipso facto de la noche a la mañana, en convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada. Si hay algunas personas de los estados y tienen en la mente el hospital psiquiátrico más cercano que conocen, y se van 30, 40 años atrás, van a recordar que la mayoría estaban fuera de las ciudades, pero actualmente se los ha comido la urbanización, ya están dentro. Y resulta que en esas áreas, pues ya hay áreas de todo tipo y que requieren servicios hospitalarios o servicios ambulatorios y no cuentan con ellos, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el Samuel Ramírez Moreno, que está en la salida a Puebla, y que ahí, si le ponen un servicio de salud mental, además de medicina general, pues por supuesto que la gente va a ir a atenderse. Y además vamos a desmitificar que donde se atiende el enfermo mental no debemos ir los que somos aparentemente sanos. No nos vayan a golpear, no nos vayan a agredir, etcétera. Y bueno, aquí nada más para ejemplo, en el 21 se dieron 32,000 consultas o egresos hospitalarios, perdón, 11,000 en hospital general, principalmente por consumo de sustancias, y en hospital psiquiátrico 20,000, y principalmente por crisis por esquizofrenia. Es decir, los servicios se están dando, es decir, es muy difícil que separemos como cajitas el origen de los problemas de salud. La Secretaría de Salud, de acuerdo al enfoque de derechos humanos, deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias. No quiere decir que en la ley estemos poniendo, y además pongan depresión, y además pongan trastorno bipolar, y además pongan tristeza. No, aquí realmente esa es una cuestión programática y cambiante. Eso debe de estar establecido en los programas de acción específica, cuáles son las prioridades de salud mental que el gobierno se obliga explícitamente a atender. Y bueno, aquí vienen todos los derechos de los usuarios. Usuarios, no estamos diciendo, no implica todos los derechos, por supuesto, humanos, sino nada más esos enfocados a la atención de la salud mental, que es el derecho a la mejor atención, a los mecanismos de apoyo en la toma de decisiones, a la voluntad anticipada, el consentimiento informado. Esto es de suma importancia, no ser sometido a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en su caso ser sujetos a medios para atenuar el escalamiento. Aquí vuelvo a insistir, muchos han dicho, bueno, pero ¿cómo que tratos crueles? Acuérdense la fotografía que le enseñé del niño. Más de 10 años amarrado de pies y manos. ¿Eso no es un trato cruel? El derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario, el no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen su integridad, derecho a ser tratado y atendido en su comunidad, derecho a la confidencialidad, derecho a tener acceso y disponibilidad de servicios, derechos, y bueno, y todos los derechos establecidos en la ley y en los tratados y convenciones. El internamiento es el último recurso terapéutico, de acuerdo a principios éticos, sociales, respecto a los derechos y los requisitos que determine la Secretaría. El internamiento solo podrá llevarse de manera voluntaria, pero acuérdense que en el 51 hablamos de la excepción de la regla. Es decir, si en un momento dado no hay antecedentes que nos digan qué es lo que pretende o prefiere la persona, pues el médico tiene que salvaguardar la salud y la vida de ella. Por ningún motivo el internamiento, y esto también es muy importante, puede ser indicado prolongado a fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente. Yo he leído en algunas notas que dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer los familiares? ¿Dónde vamos a meter a nuestras familias?
pues no se trata de meter, digo, da pena de veras a mí, no sé qué pensar cuando uno descubre o se da cuenta que 50 personas que llevan más de 40 años internados en los hospitales que coordina atención psiquiátrica no tenían ni acta de nacimiento. Digamos, ustedes díganme si eso no es una violación. No hay acta de nacimiento, no hay familias, no hay red social, no hay nada. Parece que no existieran. Y entonces hay que pensar en ese sentido, es decir, los hospitales psiquiátricos no son para guardar personas, son para atender la crisis, para atender el proceso agudo, para darle continuidad a la atención y seguimiento en su atención ambulatoria, pero no es para olvidarnos y guardar a las personas. Pero bueno, para el internamiento de niñas, niños o adolescentes se privilegiarían las alternativas comunitarias, por supuesto. Aquí tengo que recordar que en el hospital Navarro, que es infantil, pues hay internamientos de cerca de 30 pacientes en promedio y generalmente son de 16 a 18 años de edad. Básicamente no se internan niños y la recomendación internacional pues es que se atiendan en hospitales generales en las áreas de pediatría o en hospitales infantiles o pediátricos. Doctor Sotelo, Sí. le apreciamos mucho la presentación extraordinaria que nos está brindando. Nos están informando, sobre todo por los tiempos del Canal Congreso, que pudiéramos ir avanzando sobre otras presentaciones, informar a nuestros ponentes y a todos nuestros escuchas que a través del micrositio de la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores se están poniendo allí todas las presentaciones de estos cursos que hemos tenido y necesariamente ahí tenerlo. Informar que tenemos conectados vía Webex 2.328 personas y conectados en redes sociales 170 personas. En el canal del Congreso se está transmitiendo en el 45.1 del canal del Congreso. Doctor Sotelo, pudiéramos ir avanzando hacia una conclusión general de su ponencia para dar paso al doctor Denigri, si nos hace usted favor, doctor. Sí, cómo no. Si quieren, de hecho, bueno, la voluntad anticipada ya le hemos comentado y lógicamente se habla de que se atiendan y elaboren programas para apoyar a las familias y al círculo social más cercano. Y ya nada más a manera de conclusión, la reforma representa una gran oportunidad de mejorar la atención de las personas con trastornos mentales y realizar más acciones de salud pública en materia de salud mental y prevención de adicciones, con pleno respeto de la dignidad y los derechos de las personas. Con esto concluyo y una disculpa por los inconvenientes tecnológicos que tuvimos acá en la oficina con la red. Y muchas gracias. Gracias, doctor Armando, doctor Sotelo, muy amable. A continuación, el doctor Armando Denigri, médico por la Universidad Federal de Río Grande del Sur en Brasil, especialista en medicina en emergencias, cuenta con diversas maestrías en epidemiología, en salud pública, salud global, doctor en ciencias y en políticas y sistemas de salud. Ha sido investigador y profesor en Brasil y profesor externo invitado de las universidades de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, México. Asimismo, es consultor en diversos proyectos internacionales y presidente y coordinador de diversas asociaciones internacionales en materia de salud. Doctor Armando de Nigrefilo, estamos a sus órdenes. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos que nos acompañan. Decirles del inmenso placer y honor, ¿no?, de poder acompañar este proceso ahora que estoy en México como asesor especialista internacional de la Organización Panamericana de la Salud en el área de sistemas y servicios. Y me complace muchísimo estar en este momento histórico en México, donde se avanza una propuesta de un sistema universal de salud y abrigado dentro de este esfuerzo de transformación del sistema está esta ley, ¿no? Porque hay que entenderla, esta ley de salud mental, como algo que se inscribe profundamente en este momento, un momento de transformación del sistema de salud y un momento de revisión de la base histórica, incluso de las garantías de los derechos humanos en salud. Por eso es que es tan importante lo que el doctor Sotelo ya nos presentaba previamente, que es justamente esta comprensión del profundo diálogo entre los derechos humanos y sociales y lo que implica hoy la implementación, ¿no?, la instalación de esta ley en su materialidad en la sociedad mexicana, en todo su territorio, ¿no?, nacional. Las transiciones que derivan de cambios profundos en la legislación
y que por su vez reconectan, digamos, las exigencias en relación a los sistemas de servicios, son siempre profundamente desafiadores, ¿no? Pero una ley, si quiere densificarse en su práctica, en su aplicación, tiene que disputar todas las materialidades que correspondan a las transformaciones, ¿no?, que requiere. Eso implica no solo un cambio de filosofía política, y creo que ya muy claramente el doctor Sotelo lo comentó, y una evolución histórica compleja de una lucha sostenida a lo largo de la historia. Recuerden que el primer movimiento para humanizar, ¿no?, entre comillas, los manicomios, los asilos, ¿no?, para enfermos mentales y otros individuos excluidos de la sociedad, fue hecho justamente en los días, ¿no?, y años que sucedieron la Revolución Francesa, que en su rol pionero de reivindicar los derechos humanos lleva a grandes referentes médicos psiquiátricos como fueron ahí nuestro amigo Pinel y Poussin del Hospital Bicêtre en París, a cuestionar el trato de su mano, ¿no?, a eliminar las cadenas, los castigos, ¿no?, en aquel establecimiento, y al tiempo estructurar una práctica clínica basada en la tradición hipocrática de la observación clínica, de la mejor respuesta, por lo tanto, a la necesidad de los pacientes, y luego combinado con lo que llamaban un tratamiento moral, o sea, de la dignificación, ¿no?, de la vida de estas personas en el ámbito de aquellas instituciones. Bueno, se pasaron muchos años, ¿no? Se pasaron siglos que nos traen en el siglo XX a una nueva dimensión, reivindicación de esta transformación de las instituciones psiquiátricas. Recuerden toda la crítica fundamental que hizo Michel Foucault, ¿no?, sobre el origen del nacimiento de la clínica, en la historia de la locura, y luego también lo que Erving Goffman, ¿no?, esos en los 60, 70, también hablaban de las instituciones totales, o sea, las instituciones donde las personas eran aprisionadas porque representaban elementos fuera de la normalidad, elementos que perturbaban el orden hegemónico, el orden de la reproducción, ¿no?, de los intereses económicos del poder político establecido. Por eso lo que está aquí en primer lugar en perspectiva en esta ley es una reivindicación desde los derechos humanos para que revisemos históricamente cómo se han tratado a estas poblaciones, poblaciones que hay que entenderlas de forma amplia, o sea, no solo los que tienen algún diagnóstico en salud mental, pero todos los que tienen algún tipo de sufrimiento psíquico frente a una realidad cada vez más cruel, ¿no? Por lo tanto, lo que se llama el horror de lo real, ¿no?, lo que es irreductible en la vida social, es que vivimos en una sociedad profundamente desigual en la que la gran mayoría de la población está sometida cotidianamente a condiciones de explotación, a condiciones de exclusión, de discriminación. Y por lo tanto, esta ley de salud mental, y creo que la presentación del doctor Sotelo y los comentarios de la doctora Coser también, subrayan el hecho de que el objeto finalmente no es el diagnóstico de las enfermedades mentales, su tratamiento, pero sí algo más allá, el bienestar de las personas, ¿no? Su dignidad, la forma como tienen sus derechos reconocidos en todas sus dimensiones y cómo, independiente de su condición frente al sufrimiento psíquico, o sea, si tienen o no una enfermedad mental o están simplemente sufriendo, ¿no?, el impacto de una realidad cruel, que todo eso sea considerado en un campo de dignidad y un campo de una respuesta pública que no elimine en ningún momento el libre arbitrio, ¿no?, a la manifestación de voluntades de estas personas y todo. Por eso yo diría, más que confundirnos con la idea de la eliminación de los hospitales psiquiátricos, yo diría que lo que queremos eliminar, y eso sí de forma muy rápida e inmediata, es el concepto del manicomio, ¿no?, el concepto del hospital psiquiátrico de exclusión total en la sociedad. Los hospitales que atienden personas con necesidades en el campo de salud mental seguirán existiendo, y una transición que primero los humaniza, los distribuye en capacidad con los hospitales generales, y se hace una transición fundamental, también ya mencionada acá, en dirección a servicios de base comunitaria, ¿cierto? Y ahí me sirvo de mi condición de brasilero y de haber acompañado desde la década de 80 esta transición compleja que significó primero una lucha en la sociedad, ¿no?, ya a fines de los 70, ¿no?, cuando nos llega los vientos del debate que desde 1973 la OMS transformó en agenda mundial
cuando la experiencia de Franco Basaglia en Trieste, en el norte de Italia, lo lleva a él, Franco Basaglia, a postular por los canales junto a la OMS, que la OMS considerara el tema de la profunda transformación de la atención en salud mental con la eliminación de los manicomios como un tema mundial. Y eso se hizo, ¿no? De 73, la OMS adopta esta línea, luego llega a Brasil en 78 y un episodio muy complejo en plena dictadura en Brasil. Toda la Dirección de Salud Mental del Ministerio de la Salud hace una denuncia contra las condiciones deshumanas, infrahumanas de los hospitales psiquiátricos. Todos ellos son excluidos de servicio público, por cierto, por la autoridad militar de la época, pero queda ahí la denuncia y empieza un amplio movimiento, ¿no?, de transformación del tema de la salud mental, y un tema que luego va a culminar después de leyes de Estado en 92, de Estado como el mío de Río Grande del Sur, el sur de Brasil, para llegar a tener una ley nacional de reforma psiquiátrica en 2001, y a partir de ahí la instalación importante, progresiva, aún insuficiente, de todo este complejo del primer nivel de atención, para donde se desplaza con mucha fuerza el tema de la atención en salud mental y el bienestar, ¿no?, psíquico de las personas. Hoy por hoy en Brasil hay 2.661 centros de atención psicosocial de base territorial comunitaria, vinculadas sobre todo a redes de carácter municipal, porque en Brasil el federalismo brasileño reconoce, ¿no?, funciones importantes a los municipios, no solo a los estados, y ahí se instala esta materialidad de lo que es la alternativa a la internación hospitalaria psiquiátrica clásica de los manicomios. Eso no quiere decir que los hospitales psiquiátricos han desaparecido, lo que significa que se ha eliminado su superpoblación, se ha manejado para que los pacientes que eran residentes de largas décadas en estos hospitales tuvieran un trato digno, un ambiente adecuado, pero ya hay un proceso progresivo de cierre de estos hospitales, y luego la apertura, siempre conflictiva, difícil, de los servicios de salud mental en los hospitales generales y hospitales especializados, con la idea de que, como bien se ha señalado aquí también, se instale esta percepción de forma permanente de que nosotros no somos solamente cuerpo físico, somos también mente, ¿no? Somos emociones, y que en cualquier tipo de atención, sea originada en una emergencia de carácter clínico, médico, o en una hospitalización por una enfermedad crónica avanzada, etcétera, el componente salud mental está ahí y necesita tener atención por equipos que, integrados a los hospitales generales, aportan el conocimiento especializado en salud mental, lo instalan como referencia para el conjunto de los trabajadores en todas las áreas, y lo mismo en el primer nivel de atención. No vamos a tener especialistas en salud mental en cada unidad del primer nivel de atención, pero necesitamos que en las prácticas generales de todos los cuerpos profesionales la dimensión de la salud mental esté muy clara, y que las garantías legales sobre la dignidad, la autodeterminación, ¿no?, el cuidado, que esta ley nacional en México ahora lo plantea, estén debidamente instalado en todos los espacios. Por eso es que hay tanto interés, como ya he mencionado, por los cursos que venimos haciendo en asociación con la Secretaría Nacional de Salud, los cursos de MH-GAP, que justamente reconocen esta brecha, esta ausencia, ¿no?, de una forma estructurada, articulada de atención a la salud mental en todas las dimensiones, y sobre todo en el primer nivel de atención, que es el foco, ¿no?, de MH-GAP, pero ya proyectando este comportamiento como un comportamiento sistémico, institucional, a todas las dimensiones de la atención. No olvidar, y quería reiterar eso, que la atención primaria en salud es una filosofía de organización general de un sistema de salud. No confundir la atención primaria con el primer nivel, que es parte de la atención primaria. Y la atención primaria es lo que garantiza la continuidad de la atención en todas las estructuras de un sistema de salud y más allá. Porque atención, no es gratuito el hecho de que en Brasil se llaman centros de atención psicosocial. Hay una buena parte del sufrimiento psíquico que está vinculada a la realidad social. Por eso las herramientas de la atención no son exclusivamente en el campo clínico profesional de salud, se articulan con un conjunto de garantías, ¿no?, del cuidado social, de la protección social, ¿no?, de la debida inserción en las garantías de una vida plena y de la protección que el Estado brinda en todas dimensiones, sea en la educación, en la cultura, en la misma asistencia social,
del derecho al trabajo, las condiciones de trabajo, las condiciones, ¿no?, de seguridad pública, etcétera, que tienen que ver con el conjunto de las condiciones donde uno vive en sociedad. Y ahí está lo irreductible de lo real. Si tenemos una vida miserable en términos sociales, es inevitable tener mucho sufrimiento psíquico. Y por eso el tema del sufrimiento psíquico no es algo que vamos a resolver por diagnósticos clínicos y de tratamiento medicamentoso, es por un cambio de fondo en la realidad social. En este contexto, además, yo creo que es muy interesante, me dio mucho placer también escuchar al doctor Alcocer hablando del tema de la Ciudad de México, ¿no? Y sus nubes. Me gustó mucho esa idea de los nubes como idea, concepto y nombre, porque a la larga, ¿qué estamos hablando cuando ingresamos en este terreno tan controverso de las adiciones? Otra vez, sería muy útil que nosotros desde los derechos humanos entendiéramos las adiciones como un síntoma de una sociedad que es muy, muy, muy discriminatoria y muy violenta en sus relaciones. Si no entendemos el uso, ¿no?, de sustancias psicoactivas también como una forma de búsqueda de una tranquilidad, de una paz, de una alternativa a muchos sufrimientos que son concretos en la realidad, no vamos a entender el origen mismo de eso. Y seguiremos tal vez en esta línea discriminatoria, ¿no?, que nos ha llevado, entre otras cosas, a esta locura de la guerra contra las drogas y otras formas muy, muy violentas y destruidoras de sociedad. Y por eso la ley también nos da una oportunidad de pensar de forma amplia y creativa, incluido ahí ya, desde luego, esta iniciativa de Ciudad de México, en que pasemos a acercarnos a las personas. En primer lugar, a todos los que están expuestos al sufrimiento psíquico, para que encuentren otras formas, ¿no?, solidarias, colectivas, de apoyo institucional, para que el uso eventual de sustancias psicoactivas, y yo lo inscribo ahí todo, ¿no?, desde el alcohol hasta el cigarrillo, a las drogas legales y ilegales, que deje de ser una alternativa impositiva como falta de alternativa y una salida en la vida social. Y que eso pase a ser algo que, debidamente puesto de esta manera, nos permita también ver los que utilizan estas sustancias sin que eso afecte necesariamente su vida social negativamente, los que son dependientes y que ahí sí pasan a ser objeto, ¿no?, de una atención en salud pública de forma clínica más sostenida, de soporte, pero no ignoremos el substrato del gran tema de la humanización de la salud mental en general y particularmente las adicciones, que en última instancia debería ser un esfuerzo transitorial de las estructuras, ¿no?, del Estado, junto con una movilización social que trate de forma solidaria enfrentar las realidades deshumanizantes que tenemos. Todo lo que implica la complejidad de estas alternativas y una transición de servicios, de capacidades, de equipos, ¿no?, profesionales, que van más allá del tema del diagnóstico y tratamiento medicamentoso, como algunas corrientes a veces insisten, y nos ponen en esta complejidad que, sin perder la calidad del diagnóstico y tratamiento requerido en cada caso, nos remiten a otra dimensión y escala de respuesta en salud mental. No olviden que en los países de la OCDE, donde México es parte, 20% de la capacidad hospitalaria está dedicada a temas de salud mental. Y atención, la salud mental de forma creciente también abarca temas vinculados al tema del impacto del envejecimiento, ¿cierto? Que van desde intoxicaciones de medicamentos, llevando a cambios, ¿no?, en comportamiento y percepción sensorial, hasta lo que implica también todo el diagnóstico diferencial de enfermedades senilizantes, ¿no?, que son tratadas como enfermedades psiquiátricas, o por otro, los efectos psiquiátricos de enfermedades senilizantes vinculadas a un aumento continuo de nuestra expectativa de vida y sus varias formas de percepción. Humanizar todo eso, encontrar en el arte, en la cultura, ¿no?, en el convivio social, otras formas de tratamiento que no sea el aislamiento y la forma de tratamiento individual y medicamentoso es muy importante. Pero también es importante la ampliación, ¿no?, del cuadro de personal capaz de lidiar con eso en cualquier espacio del sistema y tener núcleos especializados que apoyan a este ejercicio integrado del sistema. Yo me recuerdo siempre lo que hizo Freud, ¿no?, y sus colegas en la post-Primera Guerra Mundial, cuando se abrieron las clínicas públicas de Freud, así reconocidas hoy en la literatura, cuando se lleva incluso la psicoanálisis a una dimensión colectiva de servicio público, extremando lo que podría ser una respuesta cada vez más ambiciosa, ¿no?, de una respuesta en salud mental que no quede simplemente confinada a los consultorios privados, de un lado, o
amontonado en hospitales manicomiales y otros. O sea, hay toda una dimensión de transición, de reestructuración del sistema de salud frente a una ley como esta que hoy tiene México. Por eso insisto que la disputa por densificar la ley como una práctica social, ¿no? Y del Estado como regida directamente por esa transición fundamental hacia los derechos humanos es algo que nos debe movilizar, ¿no? Y desafiar. En Brasil, la transición a un nuevo sistema de atención y salud mental del marco histórico de la misma creación de un sistema universal de salud de forma general, llevó a que este tema de salud mental ganara una expresión de movimiento social, ¿cierto? Hay un amplio movimiento social que integra los profesionales, los dirigentes, ¿no? Del Estado, los pacientes, sus familias, etcétera. Y eso pasó a ser cada vez más visible como una reivindicación civilizatoria, societaria en general. Y yo creo que eso es muy importante tener en cuenta como una intención de una ley como esta. Esta ley no debe quedarse simplemente del conocimiento de los especialistas en el campo jurídico o en el campo, ¿no? de sector salud, sino debe ganar la sociedad, ¿no? Y el esfuerzo de este curso, como una primera etapa de difusión en su comunidad más, digamos, cercana, especializada, profesional, debería luego ganar otras dimensiones de una formación de ámbito societario, ¿no? Que pacientes, familiares, que la comunidad en general pueda entender. Y ahí ustedes van a ver que hay inúmeros mecanismos de las culturas, ¿no? Desde las culturas precolombinas aquí en América, de las tradiciones de los afrodescendientes, etcétera, que pueden integrarse fuertemente en el campo cultural. Eso solo para ilustrar la importancia de que eso gane dimensión como un movimiento, ¿no? De carácter social muy amplio dentro del marco general de la transformación del sistema de salud. El 15 de mayo en Brasil es el Día Nacional de la Lucha Antimanicomial, que desde la adopción de la Ley de Reforma Psiquiátrica en Brasil significa un hito a cada año en que hacemos un balance, dónde estamos, qué nos falta, hacia dónde tenemos que avanzar. Porque las transformaciones sociales no son terreno ganado, ¿sí? En la medida en que uno empieza a hacer estas transformaciones, se organiza también la resistencia. La atención en salud mental en los modelos manicomiales de exclusión y tal ha sido también objeto de interés, no solo de apartar de alguna forma los desechables de la sociedad en distintos momentos y modalidades a lo largo de la historia, sino también se fue transformando por la insuficiencia de la respuesta estatal y un campo de muchas ganancias privadas, ¿cierto? Y justamente hacer público, ¿no? El espacio de esta respuesta a la salud mental es otra disputa que va a estar todo el tiempo presente, ¿cierto? Y desde ahí, una cosa inevitable, ¿no es cierto?, es cómo sostenemos económicamente esta transición hacia un modelo, no de exclusión, pero un modelo comprensivo, integrado, de base comunitaria y que implica ampliación significativa de servicios, ampliación de personal, ¿no? Y por lo tanto una inversión articulada que resulte en mejor atención a la salud, así como un cuidado social extendido y muy amplio. Beneficiarnos de este ambiente de transformación del sistema de salud en México, asociado además a la creación de un sistema nacional de cuidado, ¿no? Derivado también de ley adoptada en el país, y ahora con este particular y transversal de la atención en salud mental y todo lo que implica la salud mental y la eliminación de las causas del sufrimiento psíquico en la sociedad, me parece que es una contingencia, ¿no? Y un escenario muy favorable, pero también muy desafiador. Y para eso necesitamos mucha gente involucrada. Eso no es algo que se puede hacer por uno, dos o tres, por una u otra institución, sino que tiene que ganar una dimensión de comprensión en toda la sociedad. Y de ahí que quiero, en nombre de OPS México, saludar esta iniciativa del curso, reconocer la importancia, ¿no? De esta ley adoptada y manifestar la presencia sostenida que vamos a tener en todo este ejercicio. Ya aquí con la doctora Margarita, la presidenta de la Comisión de Salud, hemos afirmado nuestro interés en hacer una evaluación prospectiva de la implementación de esta ley, o sea, un monitoreo y dentro de nuestras posibilidades apoyar al máximo para que esto gane mucha densidad. Y recordando que no es solo una lucha de un país, es una lucha civilizatoria del marco del planeta y sobre todo en el sur global, donde todavía tenemos lamentablemente muchas instituciones totales y olvidamos la dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos. Así que
Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Agradecemos al doctor Armando de Nigri, asesor especialista internacional en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, que hoy nos acompaña. Saludamos con mucho gusto a la senadora Nubia Mayorga, quien es integrante de la Comisión de Salud, que también nos acompaña en este curso. Senadora, muchas gracias, muy buenos días. A continuación, vamos a dar paso a agradecer primeramente a que tenemos conectados a 2.404 personas a este curso en el día de hoy, quien nos están siguiendo también por redes sociales, 170 personas, y por el canal del Congreso que seguimos en vivo, les agradecemos mucho. Le vamos a dar paso, por favor, al maestro Adrián Escamilla, director general del Instituto de Capacitación de la Ciudad de México, para que nos comente cuál va a ser el mecanismo para dar acreditación y constancia a todos los que amablemente nos han seguido por la plataforma Webex sobre el curso de capacitación que el Senado de la República, a través de la Comisión de Salud y de la Comisión Nacional de Salud Mental, estamos llevando a cabo. A sus órdenes, doctor maestro Adrián Escamilla. Muchas gracias Alberto, muchas gracias a todas y todos, los saludo con mucho afecto y agradezco por supuesto la invitación. Quisiera centrar mi intervención, que será muy breve, precisamente en tres aspectos concretos. El primero es precisamente contextualizar qué es el instituto para que todas y todos quienes nos acompañan conozcan un poco más y entiendan este contexto de acreditación. La segunda tendrá que ver justo con el mecanismo de coordinación con el Senado por conducto de la Comisión de Salud, y la tercera, el procedimiento para acceder a esta eventual acreditación. Dicho lo anterior y reiterando el agradecimiento, me concentro en explicar de manera breve que el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado del gobierno de la ciudad que, de manera coordinada con la Secretaría de Educación Pública Federal del Gobierno de México, opera el subsistema de formación para el trabajo, en este caso en la capital del país. Y por esta razón es que es una institución que cuenta no solo con personalidad jurídica y patrimonio propio y todo lo que involucra su figura jurídica, su naturaleza, sino que está habilitada para poder expedir constancias de capacitación con validez, al mismo tiempo de ser una entidad de evaluación y certificación acreditada por la propia Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. Dicho esto, por supuesto que el instituto tiene todas las facultades, tanto en su decreto de creación como en su estatuto, y por esa razón es que en coordinación con el Senado de la República y las demás instituciones que participan y por medio específicamente de la Comisión de Salud, es que el instituto participará en esta iniciativa que aplaudimos. Y me voy a permitir rápidamente proyectar, si me autorizan, por favor, en pantalla, la página a través de la cual todas y todos quienes nos escuchan podrán acceder precisamente a este tipo de evaluaciones. Esta página, como ven en pantalla, es una página oficial cuya dirección ya están poniendo en el chat, pero que de todas maneras reitero que es icatadistancia.cdmx.gov.mx. En esta página en particular, ustedes identificarán distintos menús que se encuentran en la parte superior, y particularmente el tercero, que habla de capacitación en directo, pues es precisamente una sección que nos remitirá a este tipo de capacitaciones como las que estamos viviendo en este momento, que se basan en un modelo de streaming o de interfaz síncrona, pero a través de mecanismos como en este ejemplo Webex. Y aquí justamente en esta sección encontrarán dentro de la oferta disponible el curso correspondiente a salud mental y adicciones. Al momento de que ingresen ustedes directamente a esa pestaña y den clic en la información respectiva, pues van ustedes a identificar de manera muy puntual lo que implica este curso en términos de su objetivo y las diferentes unidades de aprendizaje. En este caso nos encontramos en la unidad número 2 y cada lunes, si no malentiendo la programación, avanzaremos a una unidad nueva. Dicho lo anterior, justamente este mecanismo nos va a permitir que al término de la intervención, quienes así lo decidan van a poder hacer el registro respectivo a efecto de realizar una evaluación que será justamente a través de ese portal y que nos permitirá, en su caso y previa acreditación de los correspondientes requisitos, obtener
un documento como el que ven en pantalla en estos momentos, que es una constancia que oficialmente expide este instituto y que estará firmada por diferentes actores, entre ellos, por supuesto, su servidor, la senadora y demás personalidades. De manera general, lo que pretendemos con esta coordinación es que todas y todos, más allá de lo importante que es el aprendizaje que están obteniendo sobre esta materia en lo particular, también puedan recibir un documento de acreditación que avale no solamente su participación, sino también que esta información que les están transmitiendo realmente ha valido la pena y que en consecuencia ustedes pudieron asimilarla y acreditar una evaluación. Concluyo, secretario técnico, rápidamente comentándoles que esta evaluación es una evaluación que incluirá de manera general 20 reactivos. Por supuesto, serán reactivos inherentes a las sesiones que ustedes están llevando a cabo y es una evaluación que estará disponible en línea a partir del 29 de agosto, que es la fecha en la que concluye el curso, a las 12 con un minuto, 12 del día con un minuto, y concluirá el lunes 5 de septiembre a las 11:59. Es decir, las personas tendrán una semana completa para poder hacer su registro y eventual evaluación. Tendrán 2 intentos únicamente para acreditar el curso y en su caso tendrán que obtener una calificación igual o superior a 8 en una escala del 1 al 10. Sería de manera general lo que podría comentar para todas y todos, esperando que por supuesto esta coordinación abone a los esfuerzos y a los objetivos que se persiguen con esta importante iniciativa. Muchas gracias y quedo a la orden por cualquier duda o aclaración al respecto. Muchas gracias, maestro Adrián Escamilla, por su extraordinaria exposición y sobre todo por permitirnos en la Comisión de Salud tener estos cursos con una acreditación con validez oficial para todos y todos los participantes. Son 5,800 personas inscritas en la plataforma Webex. Hoy hemos tenido 2,400 vistas de esta plataforma que están en esta plataforma precisamente revisando ello, además del canal del Congreso y las redes sociales. Le pediría atentamente al maestro, al doctor José Antonio Alcocer Sánchez, si nos puede hacer algún comentario en torno a lo que el doctor Armando de Nigri ha comentado desde la perspectiva de la Ciudad de México, para ir ya llevando a conclusiones. Y si la senadora Nubia Mayorga también gusta hacernos algún comentario, aquí estamos a sus órdenes, senador. Claro, más que todo, pues dar las gracias al doctor Armando de Nigri. Muchas gracias. La visión que él tiene, pues es una visión muy global con su experiencia que él tiene, lo que ha vivido en Brasil y como representante de la OPS-OMS. Tiene una visión muy clara de la parte, como lo comenta, de la parte social que tenemos que ver, que tenemos que involucrar, como lo comentábamos en las nubes, tenemos que involucrar muchas actividades para que la gente pues tenga la parte de cultura, danza. Nosotros también en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, tenemos algo que le llamamos colibrís. Los colibrís están dentro de algo que es un núcleo también, que se llaman utopías, en las cuales tenemos danza, tenemos pintura, tenemos cine debates, que las personas cuando lleguen a su tratamiento, pues no solamente sea el tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico como tal, también ofrecerle, como dice el doctor Armando de Nigri, esa parte social, esa parte de todas las actividades que los van a dispersar de esos pensamientos que tenemos de las adicciones. Nosotros también tenemos en Ciudad de México algo que se llama Barrio Adentro. El programa Barrio Adentro es un programa que ya está replicando en alguna otra parte de la República Mexicana, que es no hacer las políticas públicas de los escritorios, es salir a la calle. Nosotros vamos a las casas y nos hacemos presentes viendo qué necesitan las personas. Y ahí nos hemos encontrado situaciones de consumo, de adicciones, y que la gente no va o no se acerca a las instituciones por miedo, porque tienen un costo, por muchas situaciones no se acercan. Estar en las calles, ver qué está pasando realmente es lo que marca la diferencia. Esa es la parte de la medicina comunitaria que en Ciudad de México realmente la estamos haciendo. Y estamos no solo preocupados, estamos ocupándonos de hacerlo. Y es lo que nos hemos dado cuenta de qué pasa en cada alcaldía, porque lo vivimos. Estamos, todos los que somos funcionarios, estamos ahí presentes. No estamos en el escritorio, en la oficina, viendo a ver qué nos dicen. No, tenemos que vivirlo. Si no lo vivimos, si no lo hacemos de manera presencial, es muy diferente. Hay que sentir, hay que vivir este problema, hay que ver qué necesita la gente, qué quiere la gente, no lo que yo pienso, lo que yo diga, lo que la gente realmente quiere y necesita.
Desde ahí empieza la parte de la salud mental. Desde esas brigadas que tenemos, ver qué necesitan las personas, que no se sientan solos, que sepan que las instancias también estamos ahí, no para juzgar, no para criticar y menos para criminalizar. Estamos para escucharlos, para entenderlos, para ayudarlos. Eso es lo que queremos y eso también para nosotros es la parte de salud mental, que la gente se sienta escuchada, que se sientan atendidos, que no se sientan solos. Eso es parte de lo que queremos en Ciudad de México y que queremos, que yo creo que así debe de ser, no solo aquí, sino en todos lados. Por mi parte, muchas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, doctor José Antonio Alcocer. Senadora Nubia Mayorga, a sus órdenes. Muchas gracias. Mi participación en felicitar a la Comisión de Salud. Se está llevando a cabo. Creo que la República iniciamos y fue aprobado también por Cámara de Diputados. Que un primer paso muy grande en legislar el tema de salud mental y adicciones, sobre todo después de pandemia. Ya lo dimos, ahora está en manos de la Secretaría de Salud. Sé que están trabajando y he tenido pláticas con diversos funcionarios de la Secretaría de Salud, desde el despacho del secretario, en el área de psiquiatría, en el área de, de lo que es de psicología, de lo que es de suicidios y de adicciones, por la plataforma que quieren instalar, que sea una plataforma integral para ver todos los casos y poder expandir esto, que parte de la ley que sacamos es precisamente el capacitar. En México no existen ni los psiquiatras ni los psicólogos para atender al gran número de millones de mexicanos que muchas veces no saben que tienen ansiedad o no saben que tienen un tema de salud mental y que pueden ser tratados y escuchados y que esto puede cambiar la diferencia de sus vidas, de su familia y del entorno social en el que nos encontramos, no solamente en México, sino a nivel mundial y después de pandemia. Ha dejado dentro de una de las secuelas de COVID, pues el tema de salud mental. Seguiremos trabajando. Este gran curso creo que nos dará mucho. A mí me gusta escuchar lo que hacen en la Ciudad de México y algunos municipios, lo que antes eran delegaciones, y que sigamos trabajando en conjunto. No es un tema de legisladores ni de funcionarios, es un tema que también tiene que intervenir la sociedad, también tiene que intervenir la salud privada. Y creo que entre todos podemos hacer este cambio que se necesita para tener mejores oportunidades. Creo que también nos falta legislar en el tema de educativo, lo acaban de comentar. Yo agradezco mucho a Armando de Nigris todo lo que nos ha explicado y que esto es un tema global, que esto es un tema mundial, que muchos países ya lo están llevando a cabo, el tema de poder atender la salud mental y adicciones que van de la mano, pero sobre todo lo tenemos que hacer desde los libros de texto, a nivel preescolar, como lo tiene planteado la Secretaría de Salud, y a nivel de media superior. Creo que todavía nos falta mucho, nos falta legislar. Yo apuesto por esa plataforma que está construyendo la Secretaría de Salud, pero nos falta algo también muy importante, presupuesto. Que bueno, ya lo estaremos viendo y siempre trabajando de la mano con el sector salud, desde la Comisión de Salud, y yo como integrante de ella misma, y que es de gran interés para mí y es una de las preocupaciones muy importantes. Y por eso, pues estamos tanto preocupados, pero más que eso, ocupados para que esto siga avanzando. Felicidades. Agradecemos a la senadora Nubia Magdalena Mayorga su amable comentario. Nubia Mayorga, su amable comentario. Muchas gracias, senadora. Informar que el próximo 18 de julio los dos ponencias que tendremos son Integración de Salud Mental y Adicciones, impartida por el doctor Gadi Sabiki, comisionado nacional contra las adicciones, y Capacidad Jurídica, Consentimiento Informado y Ajustes Razonables,
por el licenciado Carlos Ríos, investigador senior y defensor de derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch, Sociedad Civil. Pues con esto estamos dando hoy término a este curso. Muy agradecidos por todas y todos los que se hayan conectado. Estaremos pendientes de sus comentarios en las redes sociales, pendientes de la próxima liga para su comunicación y nos estamos buscando la próxima semana también por el canal Congreso. Muchas gracias, tengan muy buen día. Muchas gracias. Es así como concluyen los trabajos aquí en el Senado de la República, trabajos que tuvieron que ver con la Comisión de Salud y un curso denominado Salud Mental y Adicciones, Prospectiva de la Reforma, en la que en este curso los ponentes presentes tuvieron la oportunidad de hablar sobre esta propuesta de un sistema universal de salud. Se habló sobre la problemática social en torno a la salud mental y también se presentó un panorama general de la perspectiva de la salud mental a nivel internacional. Posteriormente se estuvo hablando sobre diferentes puntos en los que hay que poner especial atención. Garantizar un sistema de salud integral y continuo. Se insistió en la capacitación del personal médico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ayudar, de detectar, dar seguimiento y también tratar algún trastorno mental que padezca pues alguna persona. Y por último se habló de la implementación de estrategias y políticas públicas que hacen falta para poder avanzar y para poder tener justo esta transformación en todo el sector salud. Mi nombre es Ania Negrete y no me despido sin antes recordarle que continúe pendiente de la programación que tenemos para usted aquí en el canal del Congreso.